Imagina que estás en la comodidad de tu casa. Está la televisión, la mesa de centro, todo está justo como lo dejaste. Te levantas y vas a la cocina por un vaso de agua, pero notas algo extraño y no sabes exactamente qué es. Caminas unos pasos y encuentras el viejo espejo. Te miras en él y descubres que tu rostro es algo distinto. Tu típico corte de cabello es otro y te ves tan diferente que apenas puedes reconocerte en el espejo. Ese es solamente uno de muchos ejemplos de las personas que han vivido experiencias con los universos paralelos. La primera historia que te contaré en este video es la pintura que se completó sola. La historia de un pintor que descubrió que su arte tenía vida propia o quizá venía de otro universo. El nombre de esta persona quizá no te sea tan conocido. Héctor Ramírez, el cual fue un artista con un estilo muy particular. Se enfocaba mucho en los cuadros hiperrealistas y tardaba horas realizando sus composiciones. Héctor prácticamente nunca salía de su casa. Él trabajaba en su estudio mañanas, tardes y noches. Era perfeccionista y meticuloso. Y eso sí, nunca dejaba que nadie tocara sus cuadros o que estuviera con él durante todo su proceso creativo. Aquella noche Héctor estaba trabajando en lo que sería un encargo para un restaurante famoso de la ciudad. Estaba pintando ese mismo restaurante junto con una chica bastante atractiva. La noche avanzaba hasta que se convirtió en madrugada y el mismo cansancio lo obligó a ir a la cama. Pero aún no viene lo peor. Al entrar en el estudio, notó horrorizado que el cuadro estaba terminado. Sí, era innegable que era su mismo estilo. La pintura aún estaba fresca, pero en lugar de ser lo que él había planeado, el mismo cuadro representaba algo verdaderamente horripilante. En lugar de presentar la hermosa fachada del restaurante junto con la chica, había una grotesca escena de destrucción. Pareciera como si aquel restaurante hubiera sido víctima de un bombardeo, y en el lugar donde estaba la chica atractiva se encontraba una abominación grotesca y sin vida de lo que habría sido en algún momento un ser humano, embarrando todo de manera realista con esa pintura roja. Las manos de Héctor empezaron a temblar y soltó un grito desesperado sin entender qué es lo que estaba pasando, pero él quería respuestas. Héctor inmediatamente fue hacia donde estaban las cámaras de seguridad. Sin embargo, no encontró evidencia alguna de que alguien haya entrado. Lamentablemente no tenía cámara alguna en su estudio. Se sentó en el suelo mientras intentaba recordar si él lo llegó a pintar en un estado de trance o quizá en algún evento de sonambulismo. Pero no, y no encontraba ninguna explicación lógica. Eso ya no importaba más. Él tenía que entregar el cuadro. Así que lo más sensato que se le ocurrió fue grabar el cuadro apuntando las cámaras que tenía en su departamento. E inició nuevamente con el encargo, sin preocuparse mucho por lo que había pintado. Ese día pintó y pintó hasta que volvió a dar la noche, hasta que el cansancio se apoderó de él. Se aseguró de que las cámaras estuvieran filmando en todo momento el cuadro y se fue a la cama. Para su sorpresa, el resultado fue exactamente el mismo. La misma fachada dañada como si hubiera habido una explosión y la hermosa joven tirada en el suelo, sin vida y completamente desfigurada. Pero al menos ahora habría indicios. Así que Héctor fue al cuarto de las cámaras y las vio todas. Lo que vio en la grabación le heló la sangre. Justo a las 3 de la mañana, todas las cámaras fallaron al mismo tiempo por un par de segundos, y al pasar la falla, se podía ver el cuadro completamente cambiado. Héctor tomó el cuadro y lo puso en su maletín, y fue directamente hacia el restaurante, esperando quizá encontrar alguna respuesta, algo que lo ayudara a saber por qué el cuadro estaba así. Entró en el restaurante y lo atendió aquella joven que en realidad trabajaba de mesera en ese lugar. Ella le preguntó: Héctor, te ves muy extraño, ¿qué te pasa? Él no quiso contestarle ni enseñarle el cuadro, únicamente pidió un café. Pero justo en el momento que se lo llevaron a la mesa,
Un intenso olor a gas empezó a percibirse. Instintivamente, Héctor, temiendo lo peor, se abalanzó sobre la muchacha y acto seguido, una gran explosión hubo en aquel lugar. El cuadro quedó completamente destruido, al igual que la vida de Héctor. Sin embargo, la joven muchacha únicamente terminó con algunos raspones. Y misteriosamente, la horrible escena era exactamente igual a la del cuadro pintado. Si bien recuerdas, te había mencionado que hay 2 cuadros. El segundo fue destruido, pero el primero todavía se conserva. El dueño es de momento completamente anónimo. Así concluye esta primera historia de una interacción directa con un universo paralelo. Nuestra segunda historia no es menos impactante. Se trata ni más ni menos que la historia de Julián Méndez, quien sin más ni más te puedo decir que es la típica encarnación del hombre más común y corriente que te puedas imaginar, con sus vicios y sus virtudes como cualquier otra persona. Pero lo más impactante de este hombre fue su misma muerte. Pero si me preguntas qué tiene de especial la muerte de Julián, la verdad, ni siquiera sabría por dónde empezar, ya que este hombre murió 2 veces. 2 veces en circunstancias muy extrañas y además en 2 diferentes lugares y de forma completamente diferente. Incluso hay testigos de los 2 eventos, además de filmaciones de cámaras de seguridad. Una de ellas fue un accidente automovilístico donde Julián estaba manejando, perdió el control de su carro y se estrelló, perdiendo la vida de forma instantánea. Muchos curiosos llegaron al lugar de los hechos y existen múltiples fotografías tomadas por curiosos que dan fe de lo que realmente pasó. Pero justo a la misma hora, en un lugar completamente diferente, frente a un puesto de revistas, Julián sufrió un infarto fulminante. Del mismo modo, hubieron muchos testigos, muchas fotografías e incluso un video de cómo se desplomaba en el suelo. Incluso hay 2 actas de defunción donde explicaban las causas de muerte. Pero lo más extraño, únicamente un solo cadáver. Tras enterarse de esto, la familia de Julián no se quedó con los brazos cruzados. Querían saber la verdad y pidieron una autopsia. Querían saber cuál fue la verdadera causa del fallecimiento de Julián. Los resultados dejaron helados a todos, puesto que no eran concluyentes. Decía que se encontró una fractura craneal con exposición de masa encefálica y además un infarto fulminante. Pero investigando aún más a fondo, los familiares se dieron cuenta que los documentos de defunción eran idénticos, con la misma fecha y la misma hora, incluso el mismo médico forense. Al interrogar al médico, este se veía muy confundido, pues no sabía exactamente qué le había pasado a Julián, siendo él mismo el que firmó los documentos. Del mismo modo, entrevistaron al trabajador de la morgue, quien llevó a Julián a esperar por sus familiares. La contestación del trabajador fue: yo solamente lo metí aquí una sola vez. Sin embargo, sentí que ya había pasado por esto antes, como si fuera un déjà vu. Esto hizo que las piezas empezaran a encajar una con una nuevamente. Seguramente fue un desliz entre 2 realidades, pero con el mismo trágico final, llevando a Julián a la tumba, siendo sellado el secreto quizá por toda la eternidad. Pero lo más curioso, incluso hoy en día hay quienes dicen haberlo visto con vida. Vamos ahora con la tercera historia de este video. Imagínate estar viendo una transmisión en vivo y de repente la persona frente a la cámara desaparece sin dejar rastro. Para siempre. Te das cuenta que no es un truco ni un fallo técnico. Esta es la historia de un streamer que desapareció frente a miles de espectadores.
lo más extraño, nadie, absolutamente nadie, la recuerda con claridad, mucho menos las facciones de su cara. Quizá algún vago recuerdo de lo que alguna vez ella hizo. Esta es la historia de Mía Salgado. Ella tenía contenido de videojuegos. Apenas estaba creciendo, tenía nada más unos cuantos cientos de seguidores. Fue apenas la noche del 12 de octubre del año pasado cuando inició un stream en su canal, como era de costumbre. Hablaba con sus seguidores mientras jugaba y respondía a preguntas, creando interacción con todos sus seguidores. Nada fuera de lo común. De repente, en medio de una frase, su imagen parpadeó y desapareció. Los comentarios del chat no se hicieron esperar. Las personas se preguntaban si era un bug, si se cayó la conexión. Querían saber qué había pasado con Mía. Pero la transmisión seguía y la silla estaba vacía. Solo bastaron unos minutos para que la conexión se cortara abruptamente. Todas sus redes sociales se quedaron en completo silencio. Poco a poco, todas sus publicaciones empezaron a borrarse una a una, de las más nuevas hacia las más antiguas. Y al momento de borrarse la última publicación, su perfil quedaba eliminado por completo. Pero en este punto ya viene lo más escalofriante de la historia. Todas las personas que llegaron a hacer alguna donación a esta influencer se dieron cuenta que el dinero estaba ahí, en sus cuentas de banco, como si jamás hubieran realizado las donaciones. E incluso en su historial de cuentas podían ver que no había absolutamente ninguna donación hacia ella. Sus seguidores empezaron a hacer grupos en diferentes lugares donde se reunían, especulaban y se preguntaban qué habría pasado con ella. Pero esto únicamente empeoraba. Ellos ya no contaban con ninguna de sus fotografías, ni sus videos, ni absolutamente nada. E incluso su rostro se empezaba a desvanecer de sus memorias, hasta prácticamente no recordarla. En este punto, un rayo de esperanza surgió entre toda la comunidad cuando el usuario Shadow Witness, famoso por tener interacción con la Deep Web, aseguró haber grabado el stream antes de que desapareciera, teniendo él en ese momento la evidencia de la existencia de Mía. Así que decidió hacer público el video. La expectación era tremenda, incluso las personas que no seguían a Mía se aglomeraron para ver qué estaba pasando y enterarse de primera mano. En el video, Shadow Witness ajustó el audio y se pudo percibir algo que no se escuchó en el primer momento. Justo antes de desaparecer, parece notar algo fuera de la cámara y pregunta: ¿quién eres? Se escucha un zumbido extraño y la imagen se distorsiona por un segundo. Cuando la imagen se estabiliza, Mía ya no estaba ahí. Al parecer, nadie pudo descargar ese video. Justo cuando todo mundo lo vio, desapareció en un instante. La cuenta de Shadow Witness fue eliminada y la única evidencia quedó perdida para siempre. Los foros de la Deep Web empezaron a hervir, discutiendo diferentes teorías. Se empezaron a preguntar si esto fue un error en la realidad, como si Mía nunca debiera existir en esta línea temporal, o si fue víctima de un fenómeno paranormal o de una entidad desconocida, o lo más aterrador, alguien o algo borró su existencia a propósito, con el fin de ocultar. La verdad no sé, y no me gustaría intentar imaginarlo. Lo único que nos queda es teorizar. Bueno, muchas gracias por ver el video hasta este punto. Ahora vamos a platicar sobre una historia bastante más conocida. Y para fortuna de todos, bastante mejor documentada. Solo imagina, ¿qué pasaría si un día alguien llegara con documentos oficiales de un país que nunca ha existido? Fácilmente podría tratarse de un estafador, un viajero en el tiempo, o la prueba irrefutable de que existen los universos paralelos. El año en que ocurrió este suceso fue en 1954.
en el aeropuerto de Haneda, en Japón, para ser más precisos, en la ciudad de Tokio. Ahí llegó un hombre bien vestido al área de inmigración con un pasaporte que tenía escrito el nombre de Tauret, un país que absolutamente nadie reconoce, por lo menos en esta realidad. Aquel misterioso hombre aseguraba que ese país estaba ubicado entre Francia y España. Incluso los oficiales se encontraban confundidos, revisaron los mapas y no había rastro alguno de Tauret. Pero muy extraño, su pasaporte tenía sellos de varios países que había visitado ya, incluyendo Japón, que confirmaba haber visitado antes en más de una ocasión. Llevaba con él mismo varios billetes de diferentes monedas legítimas y llevaba una chequera emitida por un banco del cual jamás nadie había escuchado hablar. Entre sus papeles también llevaba su licencia de conducir, su dirección y hasta documentos de su trabajo. Pero la empresa donde decía trabajar no existía. Aquel hombre estaba cada vez más frustrado en aquella extraña revisión. Él nada más decía: he vivido en Tauret toda mi vida. Esto tiene que ser un error. Los oficiales, también hartos de la situación, lo retuvieron en una habitación de hotel bajo vigilancia mientras investigaban el resto de los documentos. A la mañana siguiente, los guardias entraron y descubrieron que el hombre había desaparecido sin dejar rastro alguno, sin señales de que haya escapado por la ventana o por algún lugar, pues la puerta seguía asegurada por dentro. Y hasta el día de hoy, muchas personas se siguen preguntando si era un espía con documentos falsos demasiado elaborados. Otros piensan que fue víctima de un error en la realidad y accidentalmente viajó a un universo donde su país nunca existió. Sin embargo, algunas décadas después, un investigador encontró un viejo mapa del siglo XIX con el nombre de Tauret, marcado en una zona de los Pirineos. Pero en los mapas modernos no hay rastro de ese nombre. Y aquí ya viene mi pregunta. ¿Acaso ese mapa también pertenecía a aquella realidad misteriosa donde el país de Tauret realmente existía? Pero más intrigante aún, si este fuera un viajero de otro universo, al desaparecer, ¿habría logrado regresar a su hogar? ¿O habrá quedado atrapado en un mundo el cual no era el suyo? Muchos de los encuentros con universos paralelos pueden ser desgarradores, que incluso pueden perforar desde lo más profundo el alma de quienes han tenido estos encuentros, llevándonos a pensar si acaso esto es una broma cruel, es un error tecnológico o una prueba más de que las realidades paralelas pueden conectarse en forma que ni siquiera nos podemos imaginar. Hablemos de Mario Espinosa, un hombre quien lamentablemente perdió a su esposa, digamos de nombre Ana, en un accidente hace 3 años. Una noche, inesperadamente sonó su celular y en la pantalla apareció el número de Ana. Mario, confundido, piensa que es un error, se frota los ojos y ve que sigue ahí sonando, pensando que es un error. Algo le decía que no debía de contestar. Sin embargo, contestó y escuchó una voz diciendo: Mario, ¿dónde estás? Te estoy esperando en casa. Un nudo en la garganta se le formó en aquel instante. Se congeló, simple y sencillamente no supo cómo actuar. Ana sonaba viva y normal, sin eco ni distorsión. Hay que recordar que esto pasó antes de que las inteligencias artificiales pudieran clonar las voces. Así que sin saber exactamente qué hacer, simplemente colgó. A la mañana siguiente, Mario revisó el teléfono y el número seguía registrado en su historial, pero acompañado de un mensaje de voz. Así que con un gran temor decidió escucharlo, y ese mensaje decía: estoy preocupada, ¿por qué no contestas? Y empezó a revisar. Tenía varios mensajes de voz, uno tras otro,
y empezó a escucharlos uno por uno. En esos mensajes Ana hablaba como si el accidente nunca hubiera sucedido. Mencionaba planes y eventos que no correspondían con su realidad. Parecía vivir en un mundo donde seguía casada con Mario. Tras escucharlos todos, Mario intentó devolver la llamada, pero el número parecía no existir. Investigó si alguien pudo haber sido capaz de haber clonado la línea, pero los técnicos no encontraban nada raro. Ese teléfono no se había usado en 3 años. Pasaron algunos días y el teléfono volvió a sonar. La persona que llamaba era Ana nuevamente. Mario decidió contestar. La conversación con Ana parecía hasta cierto punto normal. Mario no comentó absolutamente nada del accidente ni de su muerte, pero algo se le hizo muy extraño en esa conversación, como si algo no cuadrara, como si no hablara con su Ana, con Ana, la que fue su esposa. El tono de voz, las muletillas, la forma de conversar, todo era exactamente lo mismo. Y durante la plática casual, Mario le preguntó: Ana, ¿qué día es hoy? Ella respondió con una fecha 3 años atrás, poco tiempo antes del accidente. Ana le contestó: Mario, ¿estás bien? Te noto extraño. Y continuando con la llamada, Ana le dijo: hoy tuve un sueño horrible. Soñé que moría en un accidente, pero tú seguías aquí, solo. Solo fue tan real. Mario ya había escuchado antes sobre los universos paralelos y los tipos de cruces que podían haber entre realidades, solo que jamás pensó experimentarlo en carne propia. Le costó trabajo seguir en la llamada, sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía tolerarlo más. En ese momento entendió que Ana murió en su universo, pero en el suyo, él fue quien perdió la vida. Nuevamente, con un nudo en la garganta y sin poder contener el llanto, le dijo: Ana, prométeme que vivirás feliz sin mí. Después de un breve silencio, ella le dijo: Mario, ¿qué estás diciendo? No entiendo, no me hagas esto. Mario cortó la llamada y supo en ese momento que todo había terminado para siempre. Nunca más volvió a recibir otra llamada, y al revisar su teléfono, descubrió que el historial de llamadas había desaparecido por completo. Todos los mensajes de voz y todos los mensajes de texto habían desaparecido. No había rastro de ellos. Quizás, y solo quizás, fue una última oportunidad que el universo le dio para cerrar los ciclos y despedirse de su amada, sabiendo que en otra realidad ella seguía con vida. Vamos ahora con el último caso de este video. En 1953, un tren lleno de pasajeros entró en un túnel y nunca salió, hasta que apareció décadas después en otro país. A lo que nos lleva a los grandes cuestionamientos. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? ¿Qué fue lo que experimentaron los pasajeros y cómo fue posible que eso sucediera? ¿Sería acaso un desplazamiento temporal? ¿O este fenómeno podría tener su explicación en los universos paralelos? Esto sucedió el 14 de septiembre de 1953, en Italia para ser precisos, en una línea ferroviaria que atravesaba los Alpes. El tren era un tren Zanetti, un lujoso convoy con 104 pasajeros. Todo parecía ir en orden. No había indicios de absolutamente nada extraño. Sin embargo, durante su trayecto, aquel tren entró en un túnel. Y lo más terrible de todo, no salió del otro lado. Fue noticia mundial ese suceso. Las especulaciones no se hicieron esperar, sobre todo tras el testimonio de los equipos de rescate, quienes entraron al túnel y no vieron absolutamente nada. Nada. No había restos, no había señales de choque.
El tren simplemente había desaparecido. La única pista que había sobre aquel suceso eran los testimonios de 2 trabajadores en la entrada del túnel, quienes habían asegurado haber escuchado un fuerte estruendo y visto una extraña neblina justo cuando el tren entró. Sin embargo, hubo otro testigo del cual no fue hablado en la prensa en ese momento. Era un hombre que saltó del tren segundos antes de entrar. El hombre estaba visiblemente alterado, posiblemente en estado de shock. Y lo que él decía no tenía sentido alguno para esas personas. Decía, no era nuestro mundo, no era nuestro mundo. Lo decía de forma desesperada y no había forma de que entrara en razón y dijera alguna otra frase. Aquel hombre pasó sus días encerrado en una institución mental hasta el día de su muerte. Y el caso, a pesar de tener esa magnitud, fue archivado como un misterio sin resolver. No fue sino hasta algunas décadas después, para ser precisos en el año 2018, cuando un tren idéntico apareció en la zona del silencio en México, un lugar completamente alejado de la civilización. Es más, en ese lugar no había vías de tren por las cuales hubiera podido llegar ahí la máquina. Haciendo una inspección de rutina, un helicóptero del ejército encontró aquella máquina, dio aviso y llegaron las autoridades, quienes estando ahí notaron el antiguo estado del tren e incluso encontraron a los pasajeros confundidos. Notaron que absolutamente todos ellos hablaban italiano y no comprendían correctamente el español. Sin embargo, con un intérprete cuando los interrogaron, todos sin excepción aseguraban que seguían en el año de 1953 y que para ellos solo habría pasado un instante. Algunos pasajeros empezaron a hablar de un túnel que nunca terminaba, como si hubieran quedado atrapados en un vacío eterno. Era algo confuso porque otros decían haber visto sombras observándolos, pero nadie recordaba bien cuánto tiempo estuvieron ahí con exactitud. El gobierno de México, al enterarse, guardó silencio. Únicamente compartió la información con Italia. Todos los tripulantes regresaron a su lugar de origen en un avión militar. Y no sabemos qué fue lo que pasó en estas personas al llegar a Italia. Sin embargo, se han escuchado rumores muy fuertes que el avión llegó completamente vacío y el tren que se ubicaba en la zona del silencio misteriosamente desapareció. Sin embargo, al día de hoy, muchas personas aún reportan haber visto luces extrañas y sonidos misteriosos salir de ese túnel. Y en México, créanme, es un lugar que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en temas extraños. A lo que me lleva a pensar, si esta historia realmente fue real, ¿qué habrá pasado con aquel tren y dónde estarán esas personas? Desde el fondo de mi corazón espero que se encuentren con bien y que hayan llegado a un buen lugar, independientemente de la realidad a la cual hayan llegado. Finalmente te agradezco que hayas visto este video y si tienes alguna otra historia sobre universos paralelos te agradeceré la dejes en la caja de comentarios y si me das permiso en un futuro podría dramatizarla para el canal. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.